Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de las leyes antitabaco en México y cómo ha venido creciendo su aceptación o su no aceptación. Ya aprendimos a vivir sin el humo del tabaco en nuestros lugares, de eso platicamos, y además de los daños que causa el inhalar directamente el humo del tabaco como de fumador pasivo. Así que para eso nos da mucho gusto dar la bienvenida a una vieja conocida de este programa, Alicia Yolanda Reyes, que es tal vez la activista más longeva en estos temas y en temas de diversidad sexual. Así que bienvenida, Alicia. Muchas gracias. No cree que me dijo vieja, ¿eh? No. Por vieja conocida me refiero a que nos conocemos hace mucho. Ah, ok. O sea que también estoy hablando de mi edad. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias, Alicia Yolanda, por Gracias. acompañarnos. Y muchas gracias también, Alicia, por traernos siempre a expertos de primer nivel, como el caso de Mirta, que nos acompaña el día de hoy. Mirta Molinari, maestra. Ella es directora en México de la Oficina de la Unión de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias y además participó en la construcción del convenio macro para el control del tabaco. Bienvenida, Mirta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver, lo primero que les quisiera plantear es que cuando se aprueban estas leyes antitabaco, primero en la Ciudad de México, luego a nivel nacional y luego se hizo una legislación en cada estado, sí hubo como una especie de boom por intentar cumplir esas leyes y cierto susto porque ahora les iban a clausurar a ciertos lugares y o a multar en caso de que permitieran que se fumara. Así que hubo incluso adaptación de los espacios y hubo mucha gente que sí, de manera muy voluntariosa, para prender su cigarro se salía de los lugares o lo apagaba antes de entrar. Pero siento como que eso ya se relajó, Alicia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, tienes toda la razón. Y más se relajó a partir de que sale este reglamento en el que el secretario de Salud dice que les va a dar chance hasta el año que entra. O sea, todos estos meses pueden hacerle otra vez al tío Lolo, no pasa nada, y pueden seguir. Pero fíjate, Ricardo, hay una cosa muy curiosa que quiero comentar contigo. Yo hice un recorrido por los antiguos cafés de Guadalajara, el Madoka, todos esos, y sabes que ahí no fuma. ¿Te acuerdas que decían, no, es que los viejitos están acostumbrados a fumar, jugar dominó, no sé qué, no van a dejar de fumar? No fuman, se salen a fumar. O sea, hay lugares que sí se respeta, hay otros que no han respetado. Ahora, eso del 33% del espacio para que se fume dentro de los restaurantes no está contemplado en el convenio marco, es algo que aquí las autoridades en la Ciudad de México se hicieron, se está tratando de que se reforme eso. En Jalisco, desgraciadamente, tenemos una ley bastante coja y a partir de eso es que, como tú dices, hay un retroceso. Que de hecho es una tontería porque ni siquiera obliga a que haya una separación física de ese 33%, sino que es de esta mesa para acá se fuma y de esta mesa para acá no se fuma, ¿no? Y entonces los efectos, de todas maneras, para la salud, aunque uno no fume, se sienten. Sí, efectivamente. Y aunque existiera esa separación física, tampoco sirve, porque el humo se desliza por debajo. O sea, ¿tiene forma de colarse? Sí, por supuesto, definitivamente, y se mantiene durante muchos días suspendidas las partículas en el aire, pues. Entonces, lo primero que deberíamos hacer conocer a las personas es que no existe nivel seguro, nivel cero de exposición al humo de tabaco en el ambiente, en los lugares públicos cerrados y en los lugares de trabajo. De ahí la importancia que sean 100% libres de humo de tabaco. De hecho, eso es muy interesante porque cuando uno iba a los cines en los años 80, que se permitía fumar en aquel tiempo, y luego se empezó a prohibir fumar en los cines, sobre todo más por cosas de incendios que por otra cosa, años después seguían oliendo a tabaco. Es verdad. Seguían oliendo a nicotina. Efectivamente. Y seguramente seguían causando efectos en la salud de la gente. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo se quedan esos efectos? Aproximadamente 15 días las partículas se mantienen en el aire. En el aire. En el aire. Porque en alguna ocasión platicaba también Alicia aquí en el programa que se queda en tu sillón, en tus cortinas, en tus cobijas. En la alfombra, en el pelo, en las mascotas. Bueno, Ricardo, tú conoces el caso de un amigo nuestro que tenía amigos con él que aparentemente había un acuerdo de no fumar dentro de la casa. Cuando él se salía, llegaron a fumar dentro de la casa y él fue a dar al hospital. Claro. Con una neumonía. Exacto. O sea, y nunca fumaron enfrente de él y aparentemente no se estaba fumando dentro de la casa. Y eso te habla entonces de que los efectos se quedan en el lugar. Se quedan. Y de allí, esto que tú comentabas de los cines, recuerda también cuando se fumaba en los aviones. Claro. Y que entonces el aire se recirculaba el aire, se recirculaban las partículas de tabaco, que son muy pequeñas,
Y bueno, y por eso fueron prohibidas, ¿no? Costó, pero finalmente se prohibió y ahora no se fuma en ningún avión. Y ese es el objetivo también, ¿no? ¿Qué pasó en las últimas décadas que nos sembró conciencia del daño a la salud del tabaco? Porque antes, que yo me acuerde, por ahí todavía los 70s, 80s, era bien cool, hasta en la tele salía que entre más fumabas, más padre eras, ¿no? Mira, no había tanta información como hay ahora, ese es uno de los motivos. La industria tabacalera también ocultaba muchas de las informaciones, y a partir de la puesta, digamos, de los juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos y se daban a conocer los documentos de las diferentes compañías, tanto Philip Morris como British American Tobacco, allí se empiezan a conocer y se hacen públicos, se empiezan a conocer todos los efectos que estaban disimulados, ocultos y hasta engañosos, pues. Entonces allí empieza, y ahí empieza todo como una ola de información, y también empieza a haber más conciencia pública, más voluntad política, inclusive más fondos para poder atacar la cuestión con medidas costo efectivas de corto, mediano y largo plazo. Y fundamentalmente, yo creo que un parteaguas ha sido el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. ¿Qué se impulsa cuándo? Este se comienza a negociar en la Organización Mundial de la Salud, es adoptado, es el primer tratado internacional de salud pública de control de tabaco, y es adoptado por los 192 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en forma unánime. Entra, digamos, en vigor en 2005, luego que en 40 países lo ratifican, y entonces a partir de allí, entonces, todo tratado desde el punto de vista jurídico, luego, para decirlo en términos muy sencillos, tiene que bajarse a las legislaciones locales. Bueno, México, por supuesto, lo ratifica en el 2004, lo firma en el 2003, y ahí es donde tiene la obligación, y por eso surge la primera, surge no la primera ley, pero sí la Ley General de Control de Tabaco en 2008, que luego se publica recién hasta el 2009. Y en la misma fecha, 2008, y eso que tú comentabas hoy del DF, en 2008 también se aprueba la ley del Distrito Federal. Y esa entró en vigor antes. La gran ventaja es que el reglamento ya estaba listo al mes siguiente. No se esperó un año. ¿Qué fue lo que pasó con otras legislaciones como la nacional y la local, que también aquí para que sacaran el reglamento tardó muchísimo, ¿no? No, pero además sacaron el reglamento como se les dio la gana. O sea, sí, porque vuelven a permitir que se fume dentro de los espacios cerrados. Pero ¿sabes qué me dijo el señor secretario de Salud? Que había que proteger a la industria. Supongo que a la tabacalera, digo, porque no sé cuál industria está protegiendo. Bueno, también a la restaurantera. Hubo algunas protestas de ciertos sectores de los restauranteros que justamente temían, como tú decías, que la gente se saliera del Madoka, que se saliera del restaurante, porque iba a tener la molestia, ¿verdad?, de salirse a fumar. Pero en estos momentos, si tú hablas con los restauranteros, y nosotros hemos hecho entrevistas, yo creo que el 90% está a favor de esta ley, porque les beneficia, a la larga les beneficia. Lo que hemos hablado, ¿no? O sea, no hay tanto gasto en material, alfombras, manteles, el personal se les enferma menos, o sea, son más las ventajas, o sea, los restauranteros se han dado cuenta que son más las ventajas que tienen que las pérdidas. Mucha gente que no entramos a ciertos lugares podemos entrar ahora, ¿no? Claro. Así como dejamos de entrar a otros que sabemos que se fuma, ¿no? O sea, difícilmente te vas a ir a un antro que tú sabes que a partir de las 2, 3 de la mañana ya están permitiendo fumar, ¿no? O sea, ahora, hay una parte en la que me quisiera detener, porque es un argumento que siguen utilizando hoy los fumadores, que es un daño privado. Yo me hago daño a mi salud, por lo tanto yo decido si fumo o no fumo y dónde, ¿no? ¿Cuándo se volvió un problema de salud pública? Mira, es un problema de salud pública desde el principio, porque lo que hay que garantizar es el derecho primero, el derecho personalísimo del derecho a la salud, ¿no? La salud es algo que hay que cuidar. Entonces, cuando comienza a descubrirse y a hacerse notorios todos los efectos que causan la salud del consumo de tabaco, se convierte en epidemia, algunos hasta lo comentan como pandemia, pues bueno, es allí donde se empieza a decir, bueno, algo hay que hacer con esto, porque es una enfermedad prevenible. En otros casos a veces no se puede prevenir, pero en este caso es prevenible y no es transmisible.
Entonces, digamos lo que se dice, lo que decía la doctora Gro Harlem Brundtland, directora de la Organización Mundial de la Salud, cuando ella empieza la negociación del convenio marco, decía que era transmisible por un vector, por ejemplo, en el dengue, el mosquito, y en el caso del tabaco, por la industria tabacalera. O sea, muy interesante, ¿no? Y no puede ser un vicio privado cuando estás afectando a todos quienes estén cerca de ti, ¿no? Exacto. O sea, eso no es privado. No es un derecho, de entrada no es un derecho. O sea, no está, en la Constitución no dice tú tienes derecho a enfermarte, no lo dice, ¿verdad? Habla de derecho a la salud, no enfermarte. Entonces ya no es un derecho. Muy bien. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Mirta y con Alicia Yolanda acerca de los efectos que tiene el tabaco en la salud de quienes fuman y de los que no fuman, y también de un foro que va a tener lugar este jueves aquí en Guadalajara, en donde se hablarán de estos y otros temas. Ya volvemos.